democracia tuvo niveles distintos de incidencia en la vida social, y estamos en algunos países como Bolivia, en mi opinión, y Ecuador, redefiniendo la democracia. Son fenómenos paralelos, interrelacionados, por cierto. Ninguno de los países que redefine deja también de restaurar. Ninguno de los países que restaura la democracia deja de alguna manera, tener grados de fundación de los elementos propios de la democracia. Más allá, sin embargo, de estas disquisiciones, que podemos no compartir, por cierto, el hecho de que nos encontramos como unos rasgos importantes. La democracia parece ser que se está consolidando, está viviendo un proceso de consolidación. No voy a utilizar el término democracia liberal, porque no me parece que le pongamos apellido a un modo de vida que se haya internalizado o no por influencia de la Revolución Francesa, el hecho de que todos nuestros padres de la patria, la influencia que vivieron no fue sino que de la Revolución Francesa y de alguna manera de la Revolución Norteamericana. Y todas nuestras repúblicas nacieron bajo el influjo fundamentalmente de esas dos grandes revoluciones, que se han denominado revoluciones liberales. Están en el proceso de consolidación, por cierto. La preocupación que tenemos es si existe peligro de retroceso o de alguna manera de reversión de los procesos democráticos que han vivido. Mi opinión es que sí. El autoritarismo y las formas dictatoriales de entender el quehacer político en nuestros países está en latencia, vive en latencia, y se expresó, en mi opinión, en Honduras, cuando un régimen democrático fue sustituido de manera violenta por otro. Y porque la ideología del autoritarismo, la ideología de visiones totalitarias de entender la vida social y política de nuestros pueblos, forma parte de sectores importantes, incluso de intelectuales de nuestro continente. Puede ser que estoy generalizando, pero si uno lee algunos escritos tanto de izquierda, entre comillas, o de derecha, entre comillas, uno entiende todavía que existen visiones que pueden revertir este proceso democrático, entendido, como dije, en los términos tal vez discutibles de democracia liberal. Pero no es ese solamente tal vez el peligro de la democracia. El mayor peligro, en mi opinión, es que cuando no existe control suficiente de los gobiernos, cuando no existe un contrapoder legitimado, cuando las instituciones del Estado no están funcionando, el Parlamento fundamentalmente, o cuando no existe una disposición de la sociedad civil de controlar los excesos del poder, normalmente lo que tenemos es que aún un régimen democrático puede intervenir en régimen autoritario. Y eso es un peligro, por lo tanto, también latente de las democracias de nuestro continente. Ahora, ¿qué se le exige normalmente a un gobierno? ¿Qué se le exige a un gobierno de un país dentro de las normas democráticas que se supone prevalecen entre ellos? Primero, que el gobierno sea legítimo. Eso es un logro democrático, que sea legítimo. Y legítimo en el sentido más amplio de la palabra, no solamente legitimado por el voto popular, sino en el sentido más amplio de la palabra. Legítimo en el sentido de que fue generado la postulación de quienes van a gobernar de manera legítima en su partido o en sus coaliciones, que es una persona que efectivamente ejerce liderazgo, que es el tema que nos preocupa en esta mesa, pero fundamentalmente que tenga el concepto de legitimidad marcado en la frente de quien ha de gobernar o pretende gobernar el destino de nuestros pueblos. Segundo, que cumpla los programas por el cual fue elegido. Normalmente en nuestros países hemos tratado de que las postulaciones a los altos cargos de la administración pública y fundamentalmente la presidencia de la República, en regímenes tan presidencialistas como los que tenemos en América Latina, a diferencia de Europa Occidental, es que se basan en los programas que le proponen al pueblo, programas de modificaciones, programas que son sustantivos. Lo segundo que se le exigen a los pueblos, a los gobiernos, es que cumplan el programa, porque para eso fueron elegidos. Cosa que no es fácil, porque lo que tenemos en nuestro continente son
gobiernos a veces minoritarios, que son gobiernos pero son minoritarios, que no tienen mayoría en el Parlamento. Cuando no tienen mayoría en el Parlamento se les hace extraordinariamente difícil implementar su programa. No existen gobiernos mayoritarios absolutos, sobre todo en regímenes o sistemas políticos de América Latina que han tendido a difumarse o a aparecer muchos partidos políticos. Y por lo tanto la construcción de coaliciones mayoritarias se hace muy difícil. Pero el pueblo que no está al tanto, o el elector o el ciudadano que no está al tanto de las dificultades que se producen en la superestructura de un sistema político, lo que quiere es que ese gobierno cumpla con el programa. Es una segunda cosa que yo creo que es muy importante. Y segundo, lo tercero, que respeten las instituciones. Ciertas instituciones que han venido a constituirse en instituciones claves, que son la institución del Estado de Derecho, vale decir el respeto de las normas del Estado de Derecho, aquellas que están consagradas no solamente en nuestros ordenamientos constitucionales, sino que están consagrados en los convenios internacionales e incluso en la Carta de los Derechos Humanos en Naciones Unidas, y que respeten los derechos humanos. En América Latina se ha extendido, después de las atrocidades, de las dictaduras que hemos vivido, se ha extendido la idea de que los derechos humanos forman parte constitutiva de la manera en cómo debemos entender la convivencia entre nosotros. Quien viola los derechos humanos está violando parte esencial de la manera en cómo debemos entender el desarrollo de nuestro pueblo. Si esas tres cosas son un buen gobierno, por cierto, ese gobierno es altamente probable que tenga éxito en su gestión. Pero además, ¿qué se le exige? Además se le exige el crecimiento económico. Y otra palabra que no siempre yo la amaso de manera tan de internalizarla en todo su contenido, que es el tema de la inclusión social. Porque la inclusión social depende de la manera en cómo se han establecido y estructurado las sociedades de nuestro país. Pero además, digamos, genéricamente, se le exige a los gobiernos crecimiento económico y se le exige inclusión social. Esto no era parte de los problemas de nuestro pueblo. No formaba parte de la historia política de América Latina. Yo diría que los tres primeros sí, se le exigía, pero estos últimos, que asegurara crecimiento económico y asegurar al mismo tiempo inclusión social, es un tema de los últimos tiempos. La experiencia de Bolivia, por cierto, es muy determinante, pero en todas las democracias que estamos viviendo. Si uno mira bien lo que ha pasado en Argentina, los gobiernos tanto del presidente Néstor Kirchner como el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, uno de los temas que tienen es la inclusión social, como parte de la herencia de Villa Perón, como parte de la herencia del peronismo. El discurso de Humala en Perú es fundamentalmente también de inclusión social. De inclusión social fundamentalmente en sociedades donde existe marginación social, en donde además es una marginación que viene de la manera en cómo se estructuraron nuestros pueblos originarios. Estos dos temas, desarrollo económico o crecimiento económico y inclusión social, forman parte, por lo tanto, de las bases de un nuevo modelo de desarrollo que se está exigiendo a nuestro gobierno. Modelo de desarrollo que de alguna manera enfrenta el tema de la desigualdad social, que sigue siendo un tema extraordinariamente latente en América Latina, que enfrenta el tema de la pobreza, la extrema pobreza, que le dije 200 millones, de 180 millones con las prácticas neoliberales hemos pasado a 200, y uno sostiene que estamos en 220 millones, de latinoamericanos que viven en extrema pobreza, un número considerable vive con $1 diario, y por cierto, uno de los fenómenos más delicados, que no es fácil de enfrentar, salvo a veces demagógicamente, que es el tema de la concentración del poder económico, que ha sido un factor también extraordinariamente no novedoso, pero que se ha tendido a acentuar mucho más. La concentración del poder económico en algunos países es, en el mío por ejemplo, es casi paradigmático. 5 grupos económicos manejan gran parte del Producto Interno Bruto. Y ese es un fenómeno que también se da también en Perú, y también se da en Argentina. Y se da en la medida en que nuestras economías se internacionalizaron. Este es un fenómeno que no es despreciable. ¿Cuál es la respuesta? Que se empiezan a esbozar con mucha fuerza el tema de un nuevo modelo de desarrollo,
que articula armónicamente el rol del Estado, se revitaliza en los últimos decenios, yo diría en los últimos 5 o 6 años, prácticamente en todos los países del área, que ha sido un factor también extraordinariamente no novedoso, pero que se ha tendido a acentuar mucho más. La concentración del poder económico en algunos países es, en el mío por el otro, es casi paradigmático. 5 grupos económicos manejan gran parte del Producto Interno Bruto. Y ese es un fenómeno que también se da también en Perú, y también se da en Argentina. Y se da en la medida en que nuestras economías se internacionalizaron. Este es un fenómeno que no es despreciable. ¿Cuál es la respuesta? Que se empiezan a esbozar con mucha fuerza el tema de un nuevo modelo de desarrollo, un nuevo que articula armónicamente el rol del Estado, se revitaliza en los últimos decenios, yo diría en los últimos 5 o 6 años, prácticamente en todos los países del área, empieza a revitalizarse. Hay un muy bonito estudio de CEPAL de los últimos días que se llama América Latina se mira su espejo, en donde la propuesta que hacen una investigación sociológica pero al mismo tiempo económica, toda la gente dice, mire, aquí hay que reponer al Estado como parte importante en la capacidad de articular debidamente el desarrollo económico de nuestro país. Pero segundo, como ya lo dije, la participación ciudadana, que asegura, por cierto, un crecimiento con equidad. El problema que tenemos, sin embargo, si uno está de acuerdo que esto podría ser los factores positivos del desarrollo y del crecimiento político, económico y al mismo tiempo del fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas, ¿cuáles son los problemas que, en mi opinión, estamos enfrentando para poder definir bien qué son los estilos de gobierno, los liderazgos que hay? Uno, primero, en mi opinión, extraordinariamente, no sé si en otros talleres se ha tocado, el tema de los partidos políticos. No cabe duda que en todas las últimas investigaciones que se hacen en América Latina, pero también en Europa, los partidos políticos están viviendo la peor crisis que hayan vivido en los últimos 200 años. Es decir, desde prácticamente las revoluciones europeas de carácter liberal o las revoluciones que nosotros vivimos en nuestro continente, fueron partidos políticos, lo que básicamente, con legitimidad, a veces con menos legitimidad, pero en fin, representaron los intereses variados, heterogéneos y a veces encontrados de nuestro pueblo. Hoy esta situación estamos atravesando por un momento particularmente complejo para los partidos políticos. Desde luego porque no suman los nuevos retos que tiene la sociedad moderna, tienden a ser percibidos, sobre todo por las nuevas generaciones, como organizaciones un poco anquilosadas. No suman los cambios que se han producido a nivel de la sociedad contemporánea. Este es un fenómeno que se da en Europa, pero también se está dando con mucha fuerza en América Latina. No es casual que hayan desaparecido algunos partidos aquí en Bolivia, en Venezuela, que los partidos políticos se cambien muchas veces de color, porque entre otras cosas los partidos políticos han dejado de tener visiones más genéricas, visiones más globales acerca de su creación en una sociedad determinada. La tendencia de los partidos políticos fue siempre tener ideología, el mejor concepto de la palabra ideología. Ideología entendido como cosmogonía, como visión de futuro, como capacidad de enfrentar estratégicamente los desvelos y los retos de la sociedad. Y segundo, porque los partidos políticos tienden a ser muy cortoplacistas en su definición. ¿Cuál es el otro fenómeno para ir más rápido? El otro fenómeno que ha surgido, que es el empoderamiento de la llamada sociedad civil. Nunca habíamos tenido tanta organización de actores sociales nuevos que empiezan a aparecer en el escenario político y social de nuestro país. El gran problema que tienen las organizaciones sociales y estos nuevos actores es que es muy difícil que vayan a cambiar ellos por sí mismos, vayan a cambiar la naturaleza del Estado. Es muy difícil. El Estado lo cambiamos desde la esfera de lo político y de lo social, pero no solamente de lo social. La mayor parte de los movimientos sociales que han surgido
por cierto no estudiaban detención, pero son movimientos sociales que son muy particularistas. Tienden además a desaparecer con el tiempo. No permanecen en la estructura política de los países. Por lo tanto, tenemos un movimiento social que es muy importante, que yo creo que ha cambiado la raíz de la manera de la participación social y política en América Latina, pero que sin embargo no está en condiciones de romper los estados oligárquicos o la manera oligárquica de organización del poder político. Pero lo más grave es que las organizaciones sociales tienen con los partidos políticos una relación extraordinariamente compleja. No siempre los partidos políticos entienden los movimientos sociales y no siempre los movimientos sociales nacen para entenderse con los partidos políticos. Y por lo tanto tenemos una relación extraordinariamente compleja y difícil entre estos dos fenómenos que aparecen y que condicionan mucho la vida política de nuestros países. Creo que ahí los partidos políticos tienen responsabilidad mayor que los movimientos sociales, sean de estos movimientos sociales vinculados con los temas de género, con los temas étnicos que nos preocupan en varios países, con los temas ecológicos, con los temas de distinta naturaleza que surgen y que juntan a la gente. Por eso que un buen gobierno es el que articula adecuadamente los actores sociales, los nuevos y los antiguos, los partidos políticos, las instituciones públicas, las empresas privadas, los gestores de opinión pública como son los medios de comunicación de masas. Desgraciadamente ese buen gobierno es una mera entelequia, porque esta relación armoniosa entre todos estos actores de niveles de la esfera política no se da fácilmente, ni siquiera en las sociedades más avanzadas que vamos a tener en el continente. Esto me hace pensar lo siguiente: si tenemos estos problemas, ¿cómo los enfrentamos? Creo que uno de los temas que debemos enfrentar es el dotar a los sistemas políticos de una mayor apertura que lo que tienen actualmente. En América Latina tenemos un excesivo presidencialismo. Se nos va el presidente y se cae la centralidad de su conjunto. Y eso es un grave problema que tiene América Latina en su conjunto. Puede ser que haya unos presidentes que compartan más el poder que otros con respecto a otras instituciones legítimas del Estado como el Parlamento. Pero si hay un país en donde el presidente es una suerte de César, es Chile. Es decir, la constitución, de todas las constituciones, hemos reforzado la presencia del presidente. Y cuando se vino abajo el año 73, con la muerte de mi compañero, el presidente Allende, se vino abajo toda la institución. No se vino la presidencia de la República, se vino el Estado Nacional, se vino abajo. Y cuando se vino abajo un Estado Nacional, ¿quiénes son los que llenan el vacío que se produce? Los pobres factos. Van a decir la iglesia, o las iglesias, los empresarios y las fuerzas armadas. Esos son los que llenan. Y por lo tanto, uno de los temas que tenemos que enfrentar es el excesivo presidencialismo. No digo que debiéramos avanzar en América Latina hacia el parlamentarismo. Digo que cada uno de los países buscará su camino, pero no puede ser que en todos nuestros países el presidente de la República sea una figura casi omnímoda de poder. Omnímoda. Y segundo, tenemos que dotar de mucho mayor capacidad a los poderes llamados locales o poderes intermedios. En general, los municipios nuestros u otro tipo de instituciones intermedias no tienen todavía la capacidad para resolver adecuadamente los problemas que les exige la gente. Y termino diciendo, por lo tanto, que si entre otras medidas tomamos aquella y llegamos a un cierto consenso que el presidencialismo es una limitación a la participación social, que el presidencialismo extremo es un mecanismo que no ayuda al empoderamiento de la ciudadanía, tenemos que conformarnos por el momento con un cierto diagnóstico muy inmediatista, que es lo siguiente. Hoy día en América Latina están conviviendo tres proyectos políticos, en mi opinión. Un proyecto autoritario, como señalé anteriormente, el proyecto neoliberal y el proyecto democrático participativo. Son modelos absolutos y totales, son como todos los modelos, son creaciones que no se dan en la realidad siempre de manera absoluta, pero conviven en tres proyectos políticos. ¿Cuál es la intención del mundo que cree en una democracia avanzada? Es acentuar el paso rápido
hacia una democracia avanzada o una democracia participativa. Eso no se ha logrado en toda América Latina. Tenemos sistemas electorales que no lo permiten, tenemos partidos, como dije, débiles, tenemos instituciones de poderes locales todavía muy debilitadas, pero creo que el día que nosotros podamos tener un grado de consenso de todos los pueblos latinoamericanos de la democracia participativa en el sentido más amplio, debería permitirnos resolver a nosotros, por ejemplo, el tema del pueblo mapuche, que no lo hemos podido resolver. Debería permitirnos a nosotros una democracia efectivamente participativa, no solamente declarativa en una constitución política, no, una democracia en donde efectivamente todos los actores sociales se sientan participando. Lo que se hizo en Brasil, en la experiencia de Porto Alegre, lo que han realizado algunos municipios de Bolivia, de Venezuela, de Chile también, por ejemplo, presupuesto participativo, es un camino chiquitito, pero un camino que hay que acentuar. El presupuesto participativo, cuando toda una comunidad se compromete con el presupuesto participativo, está generando condiciones de una participación mayor. Y eso hace que los liderazgos que surgen en los últimos decenios son liderazgos que no tienen nada que ver con el pasado de América Latina. ¿Por qué? Porque los nuevos líderes normalmente tienen todos, no conozco ninguno, tienen algún respaldo de la voluntad popular. Han sido elegidos, cosa que no siempre sucedía. Han sido elegidos por el voto popular. Segundo, están limitados muchas veces en su ordenamiento constitucional. Son líderes que tienen, a diferencia del pasado, tienen un cierto límite en el ejercicio de su condición de liderazgo. Solo quería ver un liderazgo más bien burocrático. Y en tercer lugar, no hay líder que se quede solamente en los marcos de las fronteras nacionales. Un verdadero líder, si todos lo miramos atentamente, todos los líderes tienden a salir en los últimos años, en las últimas décadas, a salir de las fronteras nacionales y se transforman en líderes que van más allá a través de la participación en temas integrados, en fin, en organizaciones integradas, pero el liderazgo no se reduce solo y exclusivamente a la evaluación que